El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el capítulo 9. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Le presentaron a Jesús a un hombre que estaba poseído por el demonio. Miren, estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. Miren qué palabras más interesantes. El mudo. La mudencia en muchas ocasiones va acompañada de la sordera, ¿verdad? Muchas veces va acompañada así. Una persona que no escucha tampoco es capaz de hablar. Eso por lo general. Podrá existir algún caso en el cual la persona sí escucha, ¿verdad? Pero por lo general, la mayoría de personas que yo conozco que no pueden, tampoco estoy diciendo que son poseídos por el diablo, no, estoy hablando que la mayoría de personas que no hablan, por lo general tienen problemas con el oído también. Pero esta mudencia, este problema para hablar, era una atadura del demonio. Yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitos, pues nos reuníamos todos para rezar el rosario, ¿verdad? Y cuando de repente empezábamos a cabecear y a dormir, nos decían: ve, el diablo te está pasando la cola en los ojos para que te durmas, decían. Así nos decían a nosotros, nos restregábamos rápido los ojos con las manos, ¿verdad? Porque el diablo me está haciendo que me duerma, ¿verdad? El diablo me está pasando la cola en los ojos para que me duerma. ¿Qué tanto puede influir el diablo en nosotros? ¿Saben que una de las cosas principales que un cristiano debe pedirle al Señor es la capacidad de poder reconocer cuando algo viene de Dios y cuando algo viene del maligno, ¿verdad? Cuando algo viene del maligno. Este sentimiento que estoy sintiendo yo ahorita, ¿vendrá de Dios o viene del diablo? Me voy a poner a pensar, ¿verdad? Esta capacidad de no comprender, esta persona me ha dicho que estoy equivocado, que debo cambiar, esta otra persona me lo ha dicho también, esta otra persona me lo ha dicho, esta otra persona me lo ha dicho, me lo dijeron aquí también, pero yo sigo cerrado en que soy yo el que tengo la razón. Y esa sordera o esa ceguera, ¿de dónde vendrá? ¿Será que soy un ciego? ¿Será que el demonio me ha puesto una sordera o una ceguera para que yo no pueda ver mi error, para que yo no pueda escuchar la verdad, para que yo no pueda descubrir mi error? Fíjense que eso es algo que muy pocas veces nosotros nos cuestionamos en nuestra vida cristiana. Y yo ahorita estoy diciendo las preguntas que tenemos que hacernos nosotros, ¿verdad? Y yo ahorita, ¿será que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy haciendo la voluntad del diablo? ¿O estoy haciendo mi voluntad? ¿Quién está dirigiendo mi vida?
¿Dios o el demonio? ¿La razón o la necedad? Veámoslo desde ese punto también, ¿verdad? Porque muchas veces yo digo, no, yo aquí me voy a ir. No, pero mira, ahí no hay camino. No, pero aquí me voy a ir. Y yo sé que no hay camino, y yo sé que me voy a ir a dar en los dientes, pero solo por no dar mi brazo a torcer, no cambio de opinión. ¿Cuántas veces actuamos de esa manera también nosotros? Solo por no tener la humildad, la capacidad de reconocer que es un camino incorrecto el que yo he tomado, sigo ahí, aunque me vaya a dar en los dientes. Y ahí podemos hablar y reflexionar cada uno de nosotros cuáles son las ataduras con las cuales el demonio nos tiene encadenados. Encadenados a un vicio, encadenados a una enfermedad, encadenados no sé a qué. Bueno, cada uno de nosotros podemos reflexionar y pensar cuáles son las cadenas, cuáles son aquellos lazos con los cuales el demonio me tiene atrapado y yo no me quiero soltar. En el caso de este hombre, ¿cómo lo tenía atrapado el diablo? A través del habla. Era mudo y puede ser que era sordo también, sordo-mudo, ¿verdad? Puede ser que haya sido sordo también. Ahí lo tenía atrapado el demonio. Sordo para no poder escuchar. Aunque le explicaran como le explicaran, le dieran las razones que le dieran razones, aquella persona incapaz de escuchar. No nos vayamos lejos. Papás, las experiencias que ustedes han tenido con sus hijos, cuando de repente sus hijos están equivocados y usted se lo dice llorando, se lo dice enojado, se lo diga como se lo diga, su hijo tiene tapados los oídos. Imposible para hacerlo entrar en razón. No, es que mi mamá está equivocada. Mi mamá está equivocada. Es que usted no tiene la razón. Y por más que usted le ponga ejemplos, es que mire hija, mire hijo este caso, mire lo que sucedió aquí, mire. No, es que usted no sabe. Es que usted no sabe. Estamos en otros tiempos, hermanos. Para darse en los dientes, el tiempo es el mismo. ¿De acuerdo? No significa que antes la gente se equivocaba más y hoy la gente se equivoca menos porque estamos en otro tiempo. No, hermanitos. La capacidad de darse en los dientes la vamos a tener siempre. Pero no siempre tenemos la capacidad de reconocer, de ver, de escuchar, comprender lo que se nos está diciendo. Jesús hoy anda predicando y afanado, y muestra su preocupación y se lo dice a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, rueguen, porque la mies es abundante. La mies es el fruto, y si un fruto no se recoge a su tiempo, ¿qué pasa? Se pierde. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes son agricultores y han trabajado en el campo, o han visto, ¿verdad? El arroz tiene un punto exacto en el cual tiene que cortarse, o el trigo, el arroz o el trigo, porque muchos ejemplos que Jesús pone hoy es del trigo en las lecturas. El trigo o el arroz, ¿verdad?, tiene un punto exacto en que hay que cortarlo. Se corta el arroz, se hacen los manojos y se deja paradito. Cuando ese arroz, ese manojo se va a tocar, es para que solo se toca y cae todo el grano. Solo lo sacuden así, ¿eh? Y los granos caen, el montón de arroz al suelo. Pero ¿qué pasa si ese arroz ya está seco cuando yo digo a cortarlo? Se pierde todo. Se cae todo.
Me acuerdo que una vez estábamos cortando arroz, mi hermano hicieron arrozal. Mi hermano Agustín ese le gustaba sembrar de todo, siempre andaba gustándole experimentar. Él sembraba jonjolín, sembraba arroz, sembraba de todo, porque él quería ver eso. Y vi yo fue una de las veces que él hizo arrocera en mi cantón, y me acuerdo yo eso que me llamó la atención, ¿verdad? Empezamos a cortar el arroz y hicimos los manojos, los dejamos paraditos. Y después llevamos una capa, un tendido, y ahí sacudíamos los manojos de arroz y caía todo el arroz ahí, porque ya estaba seco. ¿Qué pasa si no hay trabajadores? Y cuando hablamos de trabajadores, porque Jesús está hablando de las cosechas abundantes, está hablando todo un pueblo, porque Él dice, andaban como ovejas sin pastor. Aquella multitud de personas que andaba detrás del Señor andaban como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor significa nadie que las dirija, nadie que les hable, nadie que las proteja. Tus hijos, ¿qué los está protegiendo? Tu hogar, nuestros jóvenes. Hermanos, a mí me da tanta tristeza cuando veo todas las noticias, tantos capturados, tantos pandilleros capturados, tantos terroristas capturados, y son jóvenes. Y saben, todos esos jóvenes vienen de una realidad de sus casas. Muchos de ellos, hijos abandonados. No estoy justificando lo que han hecho, pero estoy hablando que fueron cosas que pudieron haberse evitado. Si hubiese habido un poquito así, de atención a estos jóvenes, si hubiera habido un poquito, pero miren, también hay una deuda. En nuestro país, ¿se acuerdan? Una famosa ley Lepina, en la cual al niño no le podían decir absolutamente nada. Si una maestra, si un profesor le hacía cara fea a aquel cipote burro, lo denunciaban porque le estaba haciendo maltrato psicológico. Maltrato psicológico. Está violentando sus derechos. Y ese maestro podía ser multado, ir preso o expulsado, lo sacaban de su trabajo. Entonces, ¿qué hacían los maestros? Aunque el bicho burro anduviera brincando para arriba y para abajo en el aula, el maestro tenía que estar con el cuaderno leyendo, y si alguien quería escuchar, que escuchar, y si no, pues yo no puedo hacer nada. Esa famosa ley Lepina, ¿verdad? Perdonen lo que voy a decir, yo sé que muchos pues no van a estar de acuerdo conmigo, pero como yo estoy aquí para decir lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el Hijo quiere amor y rigor. Así dice la palabra de Dios. El Hijo quiere amor y rigor. Dice la palabra de Dios que el padre que ama a su Hijo lo corrige, y el padre que no ama a su Hijo lo deja que se pierda. Eso dice la palabra de Dios. Si usted con su hijo lo quiere dejar que crezca como macho sin rienda y después termine comiéndoselo a usted, hágalo. Pero lo que la palabra de Dios dice es otra cosa. Lo que no se hizo a este niño de pequeño, cuando este niño no se le enseñó a escuchar, no se le enseñó a poner atención, muchos niños lo que menos les importa, muchos jóvenes lo que menos les importa es lo que sus padres dicen o sus padres opinan. Eso les da igual, no hombre, no les importa a ellos. Vean lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde allá un padre de familia que castigue a un hijo puede ir preso. Una mamá, un papá no puede castigar a un hijo en Estados Unidos, va preso. Llaman a la policía y el papá va preso. Decían los obispos en un comunicado en Estados Unidos con respecto a todos los asesinatos que se están dando, y son jóvenes. Saben que todos los asesinatos que se están dando en Estados Unidos estos días, los tiroteos, son la mayoría, en su gran mayoría, son niños y jóvenes. Y decían los obispos, esta es la consecuencia
de una sociedad que está creciendo sin Dios. Y si no está Dios, no hay temor, no hay principios, no hay valores. ¿Y saben qué es lo peor? Que eso mismo que está sucediendo allá, lo estamos yendo nosotros por ese camino. Pregúntense, ustedes como padres de familia, ¿qué están haciendo sus hijos ahorita? ¿Qué están haciendo mis hijos ahorita? Estudiando en la calle, viendo televisión, jugando juegos en internet, aprendiendo cómo matar en internet. Eso están haciendo. Y el niño que crece matando, ¿cómo termina? Matando. ¿Qué está haciendo ahí el demonio? Volviéndonos ciegos, sordos y mudos. ¿A quiénes tienen mudos el diablo ahorita? A muchos padres de familia que no son capaces de corregir a sus hijos. Están viendo que sus hijos están mal, están yendo por el mal camino. ¿Y qué hacen los papás? Quedarse callados para que el hijo no se enoje. No los corrigen. Decía la abuela, cría cuervos y te sacarán los ojos el día de mañana. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Cuántos padres de familia están cosechando hoy en día los frutos de una mala educación para con sus hijos? Jesús habla hoy de que la mies es abundante. Sí, hermanos, la mies es abundante y los trabajadores son tan pocos los que se preocupan por esto. Salgan a mediodía en la calle, salgan a la calle a mediodía, San Vicente, y vean los cientos de niños que van saliendo de las escuelas y vean cuántos niños van a la iglesia, cuántos niños van a misa. Esa es una sociedad que está creciendo sin Dios. ¿Y quiénes son los responsables? ¿El Padre Jesús y todos los curas de la diócesis? No, hermanitos. Los propios padres de familia que no están enseñando el camino del Señor a sus hijos. Los están dejando a la ley, a su propio criterio, a lo que los niños aprendan. ¿Y quién los está educando? La calle. La calle. Y una ciencia sin Dios. Para muchos niños que van a las escuelas, dicen, no, pero es que lo tengo en una escuela católica, padre. Esos niños cuando salen de las escuelas católicas, muchas veces son los que odian más a las monjas. Yo he escuchado a muchos jóvenes que han salido de colegios católicos y hablan barbaridades de las monjas, ¿verdad? Porque la monja lo único que representa es una maestra más, es lo que representa, un educador más, porque la fe se aprende en el hogar y muchos padres de familia piensan que con mandarlos a una escuela católica, ahí están completando todo su obligación de formar a sus hijos cristianamente. No es así, el niño va a aprender a la escuela una ciencia nada más. No, padre, pero ahí estudió el catecismo. Sí, porque cada clase del catecismo simplemente representaba una nota nada más. Y pasando el examen es lo único que les importaba. Y ya. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. La mies es abundante y los trabajadores son pocos. Si la mies no se recoge en su debido momento, después se derrama. Y cuando usted vea ese montón de trigo, de arroz tirado en el suelo, que se cayeron de las matas y no se cortaron, ¿se puede recoger ese trigo tirado en el suelo? No, ya no se puede. Ya no se puede. Cuando usted su hijo lo vea hundido en las drogas, en los vicios, en la rebeldía, incluso blasfemando contra Dios, hablando contra Dios, intente hablarle de Dios, no, hombre, le viene encima a usted. Porque va a ser por gusto. Y eso, tristemente, no lo vamos a reconocer hasta que sea demasiado tarde, como lo que ha pasado en Europa, ¿verdad? Cuando se habla de Europa, el gran continente que ha perdido la fe. No estoy hablando en términos general, ¿verdad? Donde muchas iglesias en Europa se han convertido en discotecas, en bares, en restaurantes. Es tan común en Europa que de repente usted va a entrar a un lugar a comer y de repente están los vitrales de la Virgen, de los ángeles y de repente está el presbiterio
hasta la mesa, esto de mármol y todo. Iglesias viejísimas, coloniales, antiguas, ¿ve? Que se acabó la fe. Y como en estos países las iglesias pagan sus impuestos, tienen que pagar impuestos y todo, ¿verdad? Y en el momento que la iglesia deja de pagar impuestos, ¿qué pasa? El gobierno se adueña de esos lugares. Entonces, como el gobierno lo que le interesa es plata, vende esos lugares a quien las compre y los convierten en discotecas, los convierten en restaurantes, en bares, en hoteles. Ahí termina todo. A ese camino vamos. Ese camino vamos porque no estamos cumpliendo un deber como cristianos, transmitir la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Pidamos al Señor que abra nuestros oídos, nuestros ojos, que suelte la traba de nuestra lengua y que seamos capaces de proclamar la palabra de Dios, principalmente en nuestro hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.